Hay momentos en los que no sabemos ni qué hacer con nuestro cuerpo, sobre todo cuando estamos en un lugar completamente desconocido y nos damos cuenta que nuestros movimientos habituales ya no encajan en ese espacio. Ocurre algo muy interesante, que es que por primera vez en mucho tiempo quizás empezamos a prestarle mayor atención al cuerpo, a nuestros movimientos y comenzamos a escucharnos profundamente y de una manera completamente distinta. Hola, yo soy Gloria y esto es Body Tells. Bienvenida, bienvenida a otro episodio de este podcast de tu espacio que te invita a reconectar profundamente con tu cuerpo a través del movimiento consciente, a través de una escucha y una conexión profunda con tu cuerpo. Hoy en este episodio quiero hablarte acerca de un tema que es para mí profundamente revelador y conectado con lo que es la conciencia corporal y trata precisamente acerca de ese momento en el que no sabemos desde nuestro cuerpo lo que viene después. Cuando dejamos de ser predecibles con nuestro cuerpo y cuando nos descubrimos en un nuevo territorio, cuando nos descubrimos en una nueva forma de expresarnos con nuestro cuerpo a través de nuestros movimientos y nos saca así como se dice cotidianamente de nuestra forma o de nuestra zona de confort. Y eso muchas veces hace que se apague ese piloto automático en el que quizás tú has estado mucho tiempo viviendo en tu cuerpo. Puedes estar con una misma postura, con una misma forma de caminar, con una misma forma de moverte y eso nos vuelve predecibles en nuestro día a día, predecibles en nuestros movimientos y muchas veces no nos damos cuenta que estamos dejando de explorar nuevos territorios, territorios que pueden ser profundamente reveladores y productivos para lo que trata acerca de todos los que son nuestros movimientos corporales y esa conexión profunda con ese habitar, con esa sensación de conexión con tu cuerpo de una manera real, consciente y bueno, dinámica. Porque también una de las cosas que el hacer las cosas distinto, moverse de una manera diferente a lo cotidiano, hace que se produzcan así como nuevos brotes de creatividad, nuevas conexiones profundas con tu cuerpo que estaban allí esperando que tú simplemente las activases. Así que hoy en este episodio te hablo acerca de todo eso. Prepárate y disfruta de este viaje hacia un cuerpo mucho más consciente y presente. Ahora, si tú me estás viendo por aquí, por YouTube, recuerda que tienes allí el botoncito para suscribirte, también puedes activar las notificaciones y por supuesto recuerda que este episodio sale cada domingo, que también lo puedes escuchar en Spotify, en Apple Music, Amazon Music y además también puedes seguir a Body Tells en Facebook, TikTok, Instagram y estar allí muy pendiente porque siempre te estoy sacando nueva información, videitos para reconectar también con esa inspiración y darte ideas prácticas que puedes aplicar en tu día a día para el movimiento corporal consciente. Ahora, yo siempre digo que somos cuerpos de hábitos y esto lo he comprobado al 100% esta semana porque resulta que me mudé a un nuevo lugar y han pasado como 5 días donde yo entro a la habitación y busco un interruptor que ya no existe, porque el cuerpo se queda como con un mapa del pasado, con un mapa de repeticiones que estuvo aprendiendo por esa automatización en relación al espacio que ocupa, a la forma en cómo nos movemos dentro de un espacio en particular. Y claro, el gesto de ir y saber que el interruptor estaba allí durante muchos años y ahora ya no está, hace que entonces se cree como una pequeña mini confusión
un micro ajuste que tiene que hacer tu cuerpo rápidamente y es así como un pequeño vacío donde estabas buscando algo que ya tú estabas acostumbrada o acostumbrado a saber que siempre estaba allí en ese mismo lugar y ahora resulta que ya no está. Y pasa que es así como una especie de proceso de adaptación de tu cuerpo a ese nuevo espacio que está ocupando. Pero esto lo podemos trasladar a diferentes situaciones en nuestra vida. Podemos estar repitiendo un guión constantemente, podemos estar haciendo los mismos movimientos, podemos estar siendo tan predecibles en nuestro cuerpo con nuestras acciones que cuando ocurren estos momentos de confusión, es una oportunidad maravillosa para darte cuenta que ese cuerpo que se está readaptando, se está reconectando con un nuevo espacio, entonces está abriendo la puerta a una primera etapa de empezar a prestar atención de cómo está el cuerpo en ese espacio, cómo lo está ocupando. Luego pasa automáticamente otro momento que es el estado de presencia, de cómo está tu cuerpo entonces presente en ese lugar nuevo, en esa nueva situación. Y luego por consecuencia viene la adaptación a ese nuevo lugar. Ahora, adaptación puede tener como muchos significados cuando hablamos de cómo el cuerpo se adapta a situaciones, a posturas, a espacios, a ambientes. Cuando hablamos de adaptación, tiene que ver con esa capacidad también de darle o de dejar la puerta abierta a la flexibilidad. Cuando no existe esa posibilidad de recolocarse, de readaptarse a nuevos espacios, a nuevas situaciones, nos encontramos con cuerpos básicamente rígidos, con cuerpos tiesos, con cuerpos que no pueden, y cerebros también, que no pueden dar un paso hacia un cambio o hacia algo distinto. Porque también estamos claros de que el automatismo crea orden y el cuerpo específicamente aprende súper bien a través de estructuras, a través de saber hacia dónde va, a través de conocer el recorrido por el cual te mueves, a través de esa automatización de lo que son nuestras acciones diarias, sobre todo esas acciones que vienen de movimientos. Y cuando los movimientos se vuelven automáticos, se vuelven así que no tenemos que pensar en cómo lo hacemos. Y cuando nos ponemos en situaciones donde sí tenemos que entender, procesar lo que el cuerpo está desarrollando a través del movimiento, como por ejemplo, siempre pongo un ejemplo de una clase de danza o una clase, imagínate, una clase de gimnasia, donde necesitas ese elemento de coordinación. Y si tu cuerpo no está acostumbrado a esa estructura, a ese orden, entonces se encuentra en situaciones completamente ajenas donde esa automatización no existe y ocurre una fricción, ocurre un momento de decir, uy, ¿qué estoy haciendo con el cuerpo? ¿Cómo mi cuerpo puede lograr hacer un movimiento particular? Y pasa que entonces cuando queremos hacer algo distinto, ocurre así como lo que yo digo, como un duelo con un mapa viejo, un mapa que... un mapa de territorio, de cómo ocupábamos o cómo usábamos nuestro cuerpo y nos encontramos con una nueva información que nos pone básicamente en situaciones incómodas de saber, oye, ¿cómo muevo mi cuerpo en esta situación particular? ¿Cómo en este espacio, en este territorio nuevo, mi cuerpo puede encajar nuevamente? ¿Cómo se puede adaptar? Y cuando te digo acerca de esto, de cómo el cuerpo se acostumbra a lo cotidiano, piensa en muchas personas que dicen, ah, yo no podría vivir lejos de mi país, o yo no podría mudarme a un lugar muy frío, o yo no podría vivir sin las estaciones del año. Todo esto no solamente son ideas que vienen de la mente, sino que están profundamente enraizadas, conectadas con la corporalidad. Son esas relaciones, esas sensaciones que el cuerpo va aprendiendo
y se va acostumbrando a un modo. Entonces, imagínate o piensa en cuántas situaciones tu cuerpo puede estar acostumbrándose a vivir que posiblemente sean desventajosas para ti. Quizás en este momento tu cuerpo ha estado durante mucho tiempo acostumbrándose a un tipo de movimiento o a una falta de movimiento. Y son estas situaciones o estos momentos donde decimos, bueno, paso por esas tres etapas que te comentaba. Voy a prestar atención a lo que estoy haciendo con mi cuerpo, luego voy a tener esa presencia consciente a través de lo que estoy haciendo con mis movimientos, con mi manera de respirar. Y cuando te digo movimientos, no quiero decir solamente lo que haces con tus extremidades o que cómo caminas, cómo bailas, es completamente el movimiento que viene también desde lo interno y se manifiesta en lo externo. Tu manera de respirar, tu manera de sentir cada parte de tu cuerpo, de sentir el desbalance, el balance, de sentir cómo cada parte está conectada, de sentir tus músculos, tus huesos, tus articulaciones, esa conciencia permanente que te reconecta con el cuerpo de una manera súper profunda. Y cuando comenzamos a reflexionar qué estamos haciendo con nuestro cuerpo y sobre todo a entender desde esta perspectiva de que los cuerpos aprenden de esa automatización, se mueven a través de los gestos que han aprendido a través de rutinas y repeticiones. Te ponen a ti en una posición de decir qué de verdad estoy haciendo con mi cuerpo, qué mapa de territorio estoy habitando y cómo estoy quizás viviendo en algo muy predecible con mis movimientos, no dejando que la percepción crezca, que lo diferente aparezca en tu cuerpo como un elemento que te va a dar no solamente una sorpresa o algo distinto en la manera en cómo ejecutes un movimiento en particular, en la manera en cómo tú te muevas, sino que al mismo tiempo te va a reconectar con eso sensorial, con el sentir, como te decía anteriormente, cada parte de tu cuerpo. Una de las cosas fundamentales al momento de habitar nuestro cuerpo, al momento de entender nuestra corporalidad, es ese instante en el que tú sabes, en el que tú tienes la posibilidad de entender en cualquier momento, en cualquier instante, como tú te encuentres, cómo está tu postura, cómo está tu respiración, si alguna parte de tu cuerpo se está tensando, si tienes tus hombros rígidos y toda esta conexión con lo que hace tu cuerpo a diario te permite a ti entonces sentirlo más, estar más arraigada, más arraigado en el presente, pero sobre todo, estar en esa posibilidad de que tu cuerpo viva en esos tres estados de atención, de presencia y sobre todo de adaptación. Y dentro de esa búsqueda de romper con la automatización o con lo que estés haciendo de forma rígida y limitada con tu cuerpo, viene aquí una idea que a mí me encanta, que es acerca del desorden. El desorden, por supuesto, tiene una connotación negativa, pero dentro de la física se dice que todo sistema tiende al desorden si no se adapta. Y esto es algo súper poderoso, porque si lo aplicamos a nuestro cuerpo, cuando nuestro cuerpo no tiene esa capacidad de adaptación, yo también lo relaciono muchísimo con, por ejemplo, el venir de una cultura latina. Dentro de la cultura latina, el orden no muchas veces existe. El llegar tarde, el que el bus llegue a un horario distinto, a que las cosas se den de una forma distinta a como tú las esperabas, es algo que se vuelve muy cotidiano en nuestro día a día. Y eso, por supuesto, puede darnos muchos escenarios de desventaja, pero en otros nos da también mucha resiliencia
mucha capacidad de flexibilidad, de estar abiertos a cambios sobre la marcha. Y esta idea de cambios sobre la marcha lo llevamos y lo trasladamos hacia el cuerpo y nos da esa relación, esa libertad de poder entender que si yo con mi cuerpo estoy haciendo cosas repetidas, cosas, por ejemplo, si yo hago un mismo movimiento y no exploro otras maneras de hacer ese movimiento, voy a saber cuál es el resultado. Siempre ese resultado va a ser el mismo, pero si busco un nuevo camino, voy a encontrarme con muchas posibilidades que me van a dar a mí un mayor vocabulario de movimiento, mayor capacidad de relacionarme con mi cuerpo y de habitarlo profundamente. Ahora, cuando tu cuerpo no sabe qué viene después, cuando tu mente no sabe lo que viene, no puede imponer, sino que comienza a sentir y hacer las cosas de una manera distinta, moverte de una manera distinta. Te saca de ese patrón de repetición y te pone en esa posibilidad de encontrar tu nuevo mapa, de encontrar ese nuevo territorio de movimiento y de reconectarte con lo real. Y tú comienzas a escuchar profundamente a tu cuerpo y surge entonces la atención a los detalles, a esos microajustes que vas haciendo con tu cuerpo para tener una mejor postura, para sentirte bien, reconectada, reconectado con todo lo que hagas con tu cuerpo, con tu respiración y que tu sistema nervioso esté en calma y en balance total. Ahora sí, ha llegado el momento movimiento. Y para este instante recuerda que puedes practicar estos mini ejercicios que hacemos siempre en el podcast en cualquier momento libre que tengas. Quiero que pruebes algo distinto, que hagas un movimiento con tus brazos que no estés acostumbrada o acostumbrado a hacer. Un movimiento que puede ser con una suavidad específica, puedes crear una ola o puedes crear un movimiento muy rápido que tú no hagas constantemente o a diario. Puedes crear ondas, puedes crear movimientos con tus dedos, formas específicas con tus brazos que te lleven a descubrir nuevos puntos en tu cuerpo. Y esos puntos también van a conectar entonces con tu movilidad y con ese rango de movimiento que tiene cada parte de tu cuerpo. Recuerda que siempre vas poco a poco, cuando vas a comenzar cualquier tipo de movimiento, ve siempre como así sin saber lo que viene después, también descubriéndote en qué tipo de textura le vas a dar al movimiento, qué tipo de velocidad y también sabiendo conscientemente cuál es tu capacidad de movimiento en este instante. Entonces puedes comenzar con un movimiento con tus hombros, puedes sentir el movimiento de los brazos, puedes crear círculos, puedes hacer cualquier tipo de movimiento que requiera una coordinación específica y que tú no estés acostumbrada a hacer. Después de que hayas allí movido esos brazos de un lado hacia el otro, puedes buscar un cordón, una cinta, un cinturón, una trenza, lo que esté a tu alcance. Yo, por ejemplo, aquí tengo esta pequeña tira de ejercicios. Puedes buscar una liga, algo que te permita a ti crear o tener un círculo y que ese círculo lo puedas usar como un vehículo para poder conectarte con esa nueva forma de mover tu cuerpo, con ese no saber hacia dónde va el movimiento en específico, sino de ir entonces en el quehacer descubriéndote en movimiento. Entonces puedes ir, puedes introducir todo tu cuerpo a través de ese círculo, puedes también incorporar tus piernas, puedes mover tu cuerpo libremente usando ese objeto. Si no tienes algo como esto, también puedes usar una toalla, un pañuelo
que te permita a ti tener también un apoyo que le dé esa inspiración a tu cuerpo para moverse. Cuando usamos elementos en nuestros movimientos, estos elementos se convierten también en un apoyo, en un vehículo para tener mayor inspiración. Entonces, siéntete libre de encontrar cualquier objeto que sea fácil de manipular y que tú puedas en este instante descubrir diferentes movimientos y que tu cuerpo vaya allí por un camino de improvisación, porque también dentro del movimiento, el tener el recurso de la improvisación te da a ti la posibilidad de tener sorpresas, de no saber lo que viene y descubrir que aparecen cosas, que aparecen interpretaciones, que aparecen movimientos y si además pones una música que te guste, encuentras que tu cuerpo comienza a moverse de una manera libre que tú no habías pensado. Y otro ejercicio que puedes hacer con algún familiar, con tu pareja, con tu hija, con tu hijo, es que hagan un juego como si fuese un espejo. Puede la persona que está frente a ti hacer un movimiento y tú repetirlo. Y así se va creando una conversación, un diálogo de movimiento, pero sobre todo esa capacidad del cuerpo adaptarse en lo instantáneo, en poder encontrar una respuesta rápida a lo que está haciendo la otra persona. Y tú al repetir el movimiento, te unes a una rítmica, a una secuencia, a un tiempo, a un estilo de movimiento que quizás tú no habías pensado hacer y que esa otra persona frente a ti te está inspirando y te está llevando por un nuevo camino a moverte. Entonces, si no tienes en este momento una pareja con la que puedas hacer esta dinámica, igualmente tú puedes entonces encontrarte en el espacio haciendo movimientos, líneas, por ejemplo, con tus piernas, con tus pies, con tus brazos, que sirvan como inspiración para seguir encontrando esos nuevos movimientos, esas nuevas formas de relacionarte con tu cuerpo. Y por supuesto, después de hacer estos movimientos libres, te preguntas o date cuenta de cómo se siente tu cuerpo en ese proceso de no saber hacia dónde va un movimiento específico, pero al final tener un resultado libre, particular, de expresión con tu cuerpo en movimiento. Son una de las cosas más fundamentales que nos llevan hacia esa atención, hacia esa presencia absoluta y hacia esa adaptación constante de lo que está haciendo nuestro cuerpo, de lo que están haciendo las partes de nuestro cuerpo. Porque moverse sin saber lo que viene después no quiere decir perder el control, sino más bien le das a tu cuerpo esa posibilidad de reorganizarse, de readaptarse y que exista ese diálogo interno entre lo que está pasando internamente y lo que se está manifestando en el exterior. Y tus músculos se comienzan también a reorganizar de una manera distinta, comienzas a sentirte con mayor espacio en tu cuerpo y a, sobre todo, activar ese mapa sensorial que habita en ti y esa conciencia permanente de lo que estás haciendo con tu cuerpo en movimiento. Tener la posibilidad de romper con lo automático, de romper con estructuras, nos da esa libertad, nos permite romper también con la rigidez y empezamos a darle al cuerpo la posibilidad de ser más flexibles, de que si no sabemos qué es lo que viene ya de inmediato, mi cuerpo lo va a ir descubriendo, lo va a ir readaptando. La próxima vez que estés en una clase de baile, que estés en el gimnasio, la próxima vez que estés en una reunión, que estés compartiendo en una cita y no sepas lo que viene después, dale a tu cuerpo tiempo, relájate, toma una respiración profunda y
date cuenta de si estás verdaderamente prestándole atención a lo que está haciendo cada parte de tu cuerpo para que estés con mayor presencia y uses con máxima profundidad cada parte de ti. Recuerda que aquí estoy para ti cada domingo, que puedes venir a YouTube, suscribirte al canal, activar las notificaciones y estar allí muy pendiente, porque si además conoces a alguien que esta información pueda sacarlo de estados de rigidez, bueno, compártesela para que comience a reconectarse con su cuerpo de una forma distinta, consciente y sobre todo muy, muy real y auténtica. Nos vemos la próxima semana en el próximo episodio. Gracias por compartir este espacio conmigo, por habitar tu cuerpo profundamente. Nos vemos. Un beso. Chao.